Sintonia de Radio Clara, lliure directe, espai dedicat a les entrevistes y a la vostra participació, y como anunciàvem, anem a parlar de Síria. Ho anem a fer, lo vamos a hacer con Carlos Pérez, de Alternativa Antimilitarista AMOC. Buenos días, Carlos. Hola, buenos días, ¿qué tal? Vamos a hablar de Siria y vamos a hablar desde un punto de vista que igual a mucha gente se nos va a poner de los nervios. Bueno, desde un punto de vista antimilitarista. Esto, que alguien se ponga de los nervios de esto es bastante, no sé, bastante triste, pero parece que es así. Vamos a ver, ¿qué está pasando en Siria? Podríamos empezar por ahí. ¿Qué está pasando en Siria? Decimos que está muy enmarañada la cosa, ¿o no? Sí, bueno, está muy enmarañada porque hay actores, digamos, en el conflicto que están, digamos, suministrando una información del conflicto que está intoxicando pues los análisis y la información que estamos recibiendo aquí de lo que está pasando en Siria. Entonces esa es la principal razón de por qué tenemos una imagen tan enmarañada de lo que sucede en Siria, aparte de que efectivamente hay una guerra civil con muchas, digamos, multilateral y a muchas bandas, y eso por supuesto no es sencillo de analizar. Pero en primer lugar lo que tenemos que decir es eso, que es muy, como en cualquier guerra, hay un teatro de operaciones, hay un conflicto, hay una guerra real sobre el terreno, y luego hay una guerra informativa. Hay una guerra informativa, hay una guerra de propaganda que muchas veces, pues, realmente, digamos, a los que buscamos información crítica siempre, intentamos ir más allá de la información que dan los medios de comunicación masivos, pues no nos cuesta llegar a una información mínimamente imparcial y crítica, pero que en este caso, en el de Siria, pues nos resulta pues como muy difícil, porque hay un sector, digamos, de los medios de contrainformación. Hay un sector de los medios críticos, digamos, que se está alineando con una de las partes en esta guerra civil. En concreto, tristemente, se está alineando con las fuerzas del gobierno sirio, con el gobierno de Al-Assad, y está directamente reemitiendo toda la propaganda que el gobierno de Al-Assad está dando a través de sus aliados como Rusia, como Irán, a través de los medios de comunicación rusos como Russia Today, como la agencia de noticias de Rusia. Entonces hay medios de comunicación que están totalmente alineados con la visión de la realidad del gobierno sirio, que dice que que la oposición no existe y son un atajo de terroristas decapitadores sedientos de sangre. Esa es la oposición al gobierno sirio, y esa es la imagen del gobierno sirio de lo que está sucediendo ahora mismo en Siria. Y es muy difícil porque esa visión del conflicto nos está llegando por medios insospechados, ¿no? Por medios de comunicación, digamos, que las personas críticas en principio damos credibilidad, ¿no? Entonces, por eso creo que tenemos esa visión tan enmarañada de lo que sucede en Siria. ¿Quieres poner ejemplos? Bueno, no sé si poner ejemplos ya o intentar aclarar lo que está sucediendo en Siria, pero bueno, a mí el medio de comunicación o la red de medios de comunicación que están dando esta visión propagandística intoxicadora de lo que sucede en Siria, principalmente, lo primero que me viene a la cabeza es, primero, Russia Today, que mucha gente crítica la toma como la fuente de la verdad y alternativa, y el medio de comunicación crítico, cuando es el medio de comunicación de Rusia, y Rusia tiene sus intereses en dar una información, en dar otra. Entonces hay que ponerla en cuarentena, igual que se pone en cuarentena la información que sale en el país. Y segundo, el medio de comunicación que está rebotando, que está haciendo de cadena de transmisión de estas informaciones intoxicadoras, que es la red de medios Más Voces, que nos toca de cerca, tristemente, y es doloroso decirlo, porque tanto en estos momentos, tanto en Radio Malva, en medio en el que yo participo, como en Radio Clara también, se están emitiendo los informativos de Más Voces, contra los que yo en general no tengo nada, solamente tengo muchas cosas en contra de la información que están dando sobre Siria. Y lo digo para puntualizar, para que no se entienda esto como una crítica a la totalidad del proyecto, ¿no? Pero trabajo que realiza. Sobre la información de Siria es directamente indignante, y a mí, de verdad, se me revuelven las tripas cada vez que oigo dar esta información, por llamarla de alguna manera, sobre el conflicto sirio. Sí, porque el conflicto normalmente nos lo venden como un conflicto de buenos y un conflicto de malos, ¿no? De un
en el caso del informativo que estamos hablando, de estos medios a lo que nos estamos refiriendo, de los buenos del régimen sirio, de los malos que es la oposición siria, y en el caso de los medios del sistema, de los medios del régimen, es al contrario. Sí, bueno, tampoco están al contrario. Los medios del régimen están un poco mareados porque, claro, es muy difícil, naturalmente, posicionarse con un sistema de gobierno dictatorial, como eso es lo primero que hay que decir. Yo creo que nadie lo discute eso, que es un sistema de gobierno dictatorial, el del Partido Único Baas, que lleva pues manteniendo el poder en Siria a base de mano dura desde el 71, que el actual presidente es el hijo del presidente que ha tenido en sus manos el gobierno de Siria desde el 71 hasta, bueno, no recuerdo exactamente la fecha en la que se produjo el traspaso hereditario del poder entre el presidente Hafez al-Assad y el actual Bashar al-Assad. Es el hijo de Hafez, entonces pues bueno, este es el sistema de gobierno y yo creo que nadie discuta que se trata de un sistema dictatorial que naturalmente, puesto que se trata de un partido de inspiración socialista, etcétera, y laica, pues de alguna manera ha llevado unas reformas a Siria que no han surgido en otros países, eso hay que reconocerlo también, pero que se sustenta sobre un régimen de terror, y esto hemos estado viendo pues cómo esa máscara caía cuando en marzo, entre febrero y marzo de 2011, siguiendo el contagio un poco de las revueltas en algunos países árabes, pues en Siria también hubo protestas, hubo manifestaciones pintadas, sentadas, que fueron reprimidas a sangre y fuego, y no es una imagen literaria, digamos, a manos de las fuerzas de seguridad del régimen. Es decir, las fuerzas de seguridad de Al-Assad, de sirias, respondieron con ráfagas de metralleta a las manifestaciones masivas que hubo en febrero y en marzo de 2011, y respondió con detenciones arbitrarias, con torturas, rompiendo las manos a los estudiantes que habían sido los responsables de las primeras pintadas que aparecieron en las paredes de Damasco contra el gobierno de Al-Assad. Y esa es la verdadera naturaleza del régimen, que no ha ido más que a peor desde entonces. Hay informes de Amnistía Internacional, que ya es verdad, todos sabemos que Amnistía pues no es una organización de inspiración revolucionaria, pero Amnistía tiene una cierta credibilidad, sobre todo cuando hace unos informes como el que ha hecho sobre Siria, donde aparecen nombres y apellidos de personas, testimonios con nombres y apellidos, lugares y fechas, que es muy difícil de rebatir, y no se puede decir que es todo propaganda, porque en ese informe aparecen no solamente bombardeos de ciudades que acababan estando controladas, digamos, por las fuerzas militares opositoras, y acto seguido eran bombardeadas desde el aire, desde aviones, desde tanques, con bombas de racimo, con misiles balísticos, incluso cuando las regiones ya estaban, cuando el Ejército Libre de Siria empezaba a tener ya zonas de Siria bajo su control, y las fuerzas del gobierno estaban ya muy lejos, pues no dudaban en lanzar misiles Scud contra las zonas, pero digamos, son armas que no discriminan, o que no son capaces de discriminar, no son inteligentes. Hay mucho que decir también de las armas inteligentes, pero naturalmente lanzar una ráfaga de bombas sobre un barrio residencial pues no distingue en absoluto entre combatientes y no combatientes. Así que la situación que tenemos ahora, fundamentalmente causada por el gobierno sirio, es que hay 4.200.000 personas desplazadas internas dentro de Siria. O sea, imaginaos que ahora pues uno está viviendo en su barrio y por culpa de los combates tiene que irse, coger lo primero que pueda coger con las manos y marcharse a otro sitio, a otra ciudad, a otra región. Hay 4,2 millones de personas, de sirios desplazados internos, que han tenido que trasladar a otra ciudad, a otra región, por los combates o por los bombardeos de las fuerzas sirias. Hay cerca de 100.000, más de 100.000 muertos ya en estos 3 años, y hay pues como, digamos, unos 1 millón de personas que han tenido que salir directamente del país. O sea, que están refugiados en el Líbano, en Turquía, incluso en Irak. O sea, imaginaos cómo tiene que ser la situación en algunas regiones de Siria como para que la gente considere más seguro estar en Irak. Es un país pues desgarrado por la violencia sectaria, que estar en su propia ciudad o en su propio país.
Es decir, estas son las cifras más o menos así a grandes rasgos que se están dando en este conflicto. Hay un dato también muy importante que hay que decir, que es que, quiero decir, es algo que, digamos, que pasa siempre que hay violencia armada, sobre todo violencia armada, no solamente violencia, que es que la violencia tiene ese poder de fascinación, ese fetichismo, ¿no?, que atrae a mucha gente variopinta, pero atrae sobre todo a los medios de comunicación. Así que esta guerra civil que hay en Siria en los últimos meses, incluso años ya, ha ocultado otra cosa que es la que está ejerciendo mayoritariamente la población siria, que se levantó contra el régimen de Al-Assad, que es la resistencia pacífica, la resistencia civil, la resistencia sin armas, la resistencia no violenta, como queramos llamarle. Y es que las primeras protestas contra Al-Assad fueron de este tipo. Fueron resistencia civil, no violenta, manifestaciones sentadas, distribución de información, creación de nuevos medios de comunicación alternativos. Todo eso es lo que catalizó, digamos, la protesta entre febrero más o menos de 2011 hasta la aparición de alguna gente, para mí es fácil entenderlo, otra cosa es que lo comparta, ¿no? Pero yo puedo entender como mucha gente pues pensó que la mejor manera de defenderse de los bombardeos, de las ametralladoras, de los cañonazos de tanques del ejército del gobierno era crear una especie de guerrilla, y efectivamente el ejército libre sirio, digamos, se creó en julio de 2011, pero quiero señalar que esto no hizo que desapareciera la resistencia civil. Es más, la mayoría de la gente que está protestando contra Al-Assad y que está por un cambio de régimen en Siria sigue protestando de una manera no violenta. Para mí es uno de los titulares. ¿De dónde sacas esa información? Pues esa información la saco de varias fuentes relacionadas con organizaciones sirias y no a través de medios de comunicación rusos, por ejemplo. Y hay una web que está dando información de toda esta protesta civil, de toda esta resistencia civil, que está en inglés y en árabe. Otra dificultad añadida es esta, que naturalmente, pues medios de comunicación, la explosión de medios de comunicación alternativos que ha habido por las revueltas, pues dan la mayoría de la información en árabe, naturalmente, entonces es difícil acceder a lo que están contando, ¿no? Pero hay un medio que sí que más o menos da bastante información en inglés, que se llama Syria Untold. Si queréis, pues Siria es con Y, porque es en inglés, SYRIA, y todo seguido, si lo buscáis, Untold, UN de Navarra, TOLD, Untold. Siria Untold es un medio de comunicación donde podéis encontrar, pues, información, digamos, no viciada por esta propaganda, viciada por este discurso imperialista, antiimperialista que digamos que está nutriendo algunos medios de comunicación alternativos. Luego hay una campaña a nivel internacional de apoyo a la resistencia siria. Lo podéis buscar en el Facebook, lo podéis buscar en una página web. Campaña internacional de solidaridad con la resistencia siria también, y ahí podéis encontrar información. Naturalmente, yo no estoy diciendo que esa sea la verdad y que todo lo que digan ahí sea la verdad absoluta, ni sea, el catecismo, ¿no? Pero nos va a acercar un poco más a lo que está sucediendo en Siria que las informaciones que podemos encontrar por ejemplo, en Más Voces, desde luego. Y, no sé, estos son un poco para mí los titulares. Ha habido y sigue siendo mayoritaria una resistencia civil en Siria. Una resistencia civil riquísima y muy fuerte, porque está creando grupos de mujeres libres, asociaciones de vecinos, medios de comunicación alternativos, organizaciones sindicales de trabajadores, no sé, hay un esfuerzo que una organización siria también que se llama Movimiento Sirio No Violencia ha creado un mapa interactivo en Internet, en el que de una manera muy gráfica podemos ir profundizando por regiones en ver cuáles son los grupos y las organizaciones que son activas en la resistencia civil siria. Si buscáis mapa de resistencia no violenta en Siria, mapa de resistencia no violenta en Siria, podéis encontrar ese mapa, y también, bueno, pues podemos colgarlo nuevamente en el Club de Oyentes de Radio Clara también para que esté accesible, por si hay gente interesada. Entonces,
Creo que es importante señalar esto. O sea, la guerra civil está eclipsando realmente el componente mayoritario de la resistencia siria, que es civil y no violento. Y realmente la propaganda del régimen sirio, pero también apoyada por Rusia, que es un aliado, y por Irán, que son aliados regionales en la zona, pues está forzando esa idea de que todos los que protestan contra el régimen de Al-Assad, que sí es una dictadura, pero es social y es laica, etcétera, entonces no cualquier intento de derrocarlo es hacerle el juego al imperialismo, etcétera, etcétera. Pues está jugando a que toda la oposición son esos grupos yihadistas ligados a Al-Qaeda, que cortan cabezas, sedientos de sangre, etcétera. Está intentando que tomemos la parte por el todo. Es decir, esos grupos existen y han entrado desde Irak fundamentalmente, como Al-Nusra y el ejército islámico de Irak y Siria. Son grupos muy, muy minoritarios y no tienen mucho peso en la resistencia, aunque realmente pues por sus acciones están cautivando, están atrayendo la atención de los medios occidentales. Pero, o sea, es un error gravísimo y es una traición, creo, muy grave a la gente que está realmente protestando y que quiere un cambio democrático, laico en Siria, es pensar que realmente esos son los líderes o esos son la componente principal de la resistencia siria. Es lamentable y es caer en la propaganda del gobierno sirio, en la propaganda del gobierno ruso, en la propaganda del gobierno iraní. Y bueno, es lamentable porque además tampoco le interesa demasiado al imperialismo, quiero decir, Estados Unidos, Arabia Saudí, bueno, todas las potencias occidentales, si queréis, naturalmente están apoyando a las organizaciones, algunas organizaciones armadas en contra del régimen sirio, eso no se puede negar y ese es el juego que hay ahora mismo uno de los juegos que hay en Siria. Pero cuidado, no caigamos en asimilar a todo el mundo con esas formas de protesta y de lucha, porque no es así. Teníamos muy poco tiempo para hablar de Siria, sabíamos que no nos iba a dar tiempo a hablar de todo, así que en esta primera conversación que mantenemos sobre el tema podemos dejar claro que no es todo un conflicto entre buenos y malos, o sí, pero que no es todo esa dicotomía entre imperialismo yanqui y antiimperialismo del señor Al-Assad, ¿no? Claro, quiero decir, si alguien quiere hablar del imperialismo yanqui, del capitalismo estadounidense, muy bien que lo haga, pero que no tome como rehenes en su discurso, que no utilice a la población siria para hacer su discurso o para propagar sus ideas. Porque muchas veces se está tomando cuando, por ejemplo, naturalmente, yo y el MOC y las organizaciones pacifistas de verdad antimilitaristas, naturalmente que se oponen a la intervención militar estadounidense o de cualquier otro país en Siria. Naturalmente que se oponen, pero cuando el peligro de esa intervención, que fue pues a lo largo de noviembre, por ahí, cuando se esfumó el peligro de la intervención de Estados Unidos en Siria, todas estas organizaciones pacifistas, entre comillas, que habían estado hablando en contra de la intervención, pues directamente Siria desapareció ya para muchos de ellos, porque ya no interesaba, porque ya no era útil para hablar contra el imperialismo de Estados Unidos. Creo que el análisis imperialista, antiimperialista, y esto pues hay analistas como Teresa Aranguren que lo han analizado muy bien. Es muy pobre el discurso imperialista, antiimperialista para saber lo que está pasando en Siria. Porque la realidad es muy tozuda y la realidad no se ajusta a esos esquemas y se escapa por los márgenes. Por ejemplo, al decir que el gobierno sirio es antiimperialista es olvidarse, por ejemplo, de cosas como que apoyó el mismo partido, puede que no el mismo líder, pero el mismo partido apoyó a las milicias cristianas maronitas que masacraron a los palestinos en la guerra del Líbano. Estuvo en la coalición liderada por Estados Unidos y también por Arabia Saudí en la región que atacó Irak en el 91. Siria estuvo en esa coalición. Y también olvida que ahora mismo hay un campo de refugiados, en su mayoría palestinos, en el sur de Damasco, que se llama Yarmouk. En ese campo de refugiados, que lleva asediado, cercado por las tropas sirias desde julio del año pasado, está muriendo gente de hambre. O sea, en el año en el que estamos, en un país como Siria, que era un país moderno,
un país, digamos, desarrollado a nivel social, técnico, etcétera, está muriendo gente de hambre porque las tropas del gobierno están cercando un campo de refugiados, en su mayoría palestinos. Es decir, esto como lo encajamos en el discurso antiimperialista, yo veo que difícilmente. Y esto es algo terrible porque, además, los medios de comunicación que tendrían que estar contando esto, pues resulta que ahora mismo es más fiable, es triste decir esto, pero a mí me resulta más fiable la información que está apareciendo en El País sobre Siria, lo siento tener que decir esto, pero es así, me resulta más fiable la información del País sobre Siria que la página web o los informativos de Más Voces. Y mucha gente que está analizando la situación en Más Voces sobre Siria, me parece que está desinformando y que está intoxicando gravemente, me parece intolerable. Y creo que esta intervención mía aquí quiero que sirva en parte no solamente para esclarecer lo que pasa en Siria, sino también para denunciar esto, porque creo que es intolerable. Si la gente quiere que charlemos más sobre Siria, si tiene dudas, si quiere decirle algo a Carlos, ahora no nos va a dar tiempo, pero si quiere que se ponga en contacto con nosotros y con más tiempo organizamos otra charla. Carlos, un argumento que se nos queda cuando hablamos de este tema, dicen, mira lo que pasó en Libia. Es eso, ¿qué pasó en Libia? Porque también es otro lugar donde hizo mella bastante la propaganda amiga, el fuego amigo, digamos, en la guerra informativa también hizo bastante mella. Yo creo que efectivamente la intervención militar, es absolutamente rechazable con los argumentos que se pusieron sobre la mesa. Creo que Occidente, entre comillas, tomó partido por una opción en esa guerra civil, pero creo que la situación no es para nada homologable a lo que sucedía. Creo que hubo unas protestas democráticas que también fueron reprimidas salvajemente por el gobierno libio, pero naturalmente eso no justifica. Quiero decir, que el que yo esté diciendo esto sobre Siria, por favor, o sea, que a nadie se le ocurra que estoy dando argumentos para que haya una intervención militar extranjera en Siria. No tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Lo que estoy intentando es dar voz a la gente que está ejerciendo una resistencia laica, civil, democrática y no violenta en Siria, y sobre todo el sacar a la luz las graves barbaridades que está cometiendo el ejército sirio y el gobierno sirio sobre la población, sobre la mayoría de su población. Y nada más. Entonces, quiero decir, es que lo de Libia también se utilizó como para dividir entre los intelectuales de izquierda bien pensantes que acabaron apoyando la intervención militar en Libia, y fíjate lo que ha pasado, y fíjate lo que está pasando, y nosotros que pues estamos dentro de la intervención y de un gobierno pues también de alguna manera escasamente democrático, pero que es un baluarte contra el imperialismo. Pero bueno, ya lo que estoy diciendo es intentando salirme de esos esquemas estrechos y que no son válidos para analizar lo que sucede en Siria, ni en Libia, ni en ningún sitio ahora mismo. Hablando de Libia, si no me equivoco, de las convocatorias que se organizaron contra la guerra en Libia, uno de los participantes era el MOC, ¿no? De los que convocaban. Supongo que sí. Si no estábamos, pues supongo que todo el mundo entendía que en espíritu lo estábamos. Quiero decir, hay muchas convocatorias todos los días y no nos podemos había una regular que había cada semana o cada mes. Sí, naturalmente nosotros, si no yo creo que sí, que estuvimos, realmente oficialmente, entre comillas, pero por supuesto que estuvimos en las convocatorias, estuvimos participando en las concentraciones con nuestras escasas fuerzas, digamos, numéricas, pero ahí estuvimos. Y hablando en contra de la guerra en Libia, pero hablando en contra de la intervención militar extranjera en Siria, por supuesto. Igual que estaríamos hablando de la intervención militar estadounidense en Siria si se produjera. Cosa que se está produciendo. Quiero decir que luego al final nos dejamos arrastrar por el espectáculo. Estados Unidos está interviniendo en Siria, está proporcionando armamento. No es armamento pesado, como el que con el que machaca a la población siria, el gobierno sirio, armamento pesado, misiles balísticos, bombas de racimo. Está proporcionando armamento a los rebeldes, pero es armamento, digamos, de guerrilla, si queréis, pero está proporcionando armamento, evidentemente. Y Arabia Saudí y Qatar también está proporcionando armamento. Pero Irán, Rusia y China están proporcionando armamento también al gobierno sirio, quiero decir, armamento pesado en este caso, ¿no? Entonces,
la intervención militar extranjera se está produciendo ya. Lo que pasa es que se está produciendo en unos términos nada espectaculares y muy, muy sutiles y muy fáciles de esconder. Entonces, hablemos de todo, no solamente de la intervención de Estados Unidos, también de las potencias aliadas a Siria, porque está enfrentada con Estados Unidos en este caso, ¿no? Porque es triste, pero en Siria es una especie de teatro donde se está representando el nuevo orden multipolar en el que vivimos, ¿no? Y entonces Rusia, Irán y China están aliados en este asunto, aliados con Siria, en contra de Estados Unidos y de sus aliados. Entonces es triste, pero la población es la que no puede representar ningún papel. En todo caso, representa el papel de víctima en este asunto, en este gran juego regional entre las potencias regionales y las potencias globales. Y eso es lo triste, y creo que por eso, para que no queden aplastados definitivamente por ese teatro, por ese gran juego, es darles voz y conocer realmente lo que piensan y lo que hacen las organizaciones civiles sirias en estos momentos. Sí, Carlos, yo quiero hacerte una pregunta ahora que está de actualidad, que es sobre la conferencia de paz en Ginebra, a ver qué valoración te merece. Y tenemos un oyente que también te quiere hacer una pregunta. Le vamos a pedir que sea pregunta, que intente ser lo más directo posible, porque nos pasamos ya mucho tiempo de la hora. Buen día, buenos días. Sí, mira. Dinos tu nombre. Francisco de Mislata, y mi pregunta es, ¿por qué esta pelea o bronca dentro de la propia izquierda entre la defensa de un régimen que es totalitario y las intervenciones que no solamente son de Occidente, sino también de Rusia, China, Irán y otros? Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, salud. Pues esto me gustaría saber, yo también. Quiero decir, yo lo que no puedo entender es, primero, por qué ese alineamiento tan monolítico que tienen algunos sectores de llamémosle izquierda, con la propaganda del gobierno sirio, la propaganda del Baas, la propaganda rusa sobre este asunto. Es que yo no lo puedo entender. O sea, quiero decir, desde el momento en que se produce ese alineamiento, pues, hombre, yo lo que no voy a hacer es dejar en aras de yo que sé qué unidad, o yo no voy a dejar de pensar y de ver lo que veo, ¿no? Entonces, por supuesto, yo voy a criticar ese discurso y voy a tratar de desmontarlo, porque me parece que está no solamente porque yo pienso otra cosa, o sea, para discutir por discutir, es que ese discurso está sepultando, está matando a gente. ¿Sabes? No mata lo mismo que las balas y que los misiles Scud y que las bombas de racimo, pero está legitimando esa masacre, esa carnicería que se está produciendo en Siria. Este discurso que podemos encontrar en la página web de Más Voces, o en la página web de Russia Today, o en la página web de la agencia de noticias iraní, que también tiene una página en castellano. Ese discurso está sirviendo para machacar a la población siria. Entonces, pues, lo que no entiendo es cómo hay gente que puede alinearse con esa propaganda. Eso sí que no lo entiendo, porque si cualquiera que escarbe un poquito. El problema es quizás esos discursos, esas maneras de ver la realidad tan monolíticas, ¿no? Imperialismo, antiimperialismo. Ya está. Esa es mi herramienta de análisis. Es como tener solo un martillo, entonces todo te parecen clavos, ¿no? Si tienes un martillo, si tu única herramienta es un martillo, todo te parecen clavos. Si tu única herramienta es esa dimensión imperialismo, antiimperialismo, pues todo te parece o imperialistas o antiimperialistas. No hay nada más en el mundo. Entonces, yo intento explicarme por qué gente, digamos, honesta, que tiene, pues, motivaciones honestas, puede acabar reproduciendo este discurso legitimador de tanto sufrimiento, de tanta muerte y de tanta violencia en Siria. Eso es lo que yo no entiendo. No sé si ha respondido de pregunta, creo que no, pero por lo menos solamente quería expresar mi perplejidad, ¿no? Respecto a este tema. Conferencia de paz. Pues conferencia de paz, pues desde luego, si queréis saber lo que pasa en la conferencia de paz, no leáis el informativo Más Voces, porque yo he estado intentando seguirlo. Y, por ejemplo, tenemos titulares como: la autodenominada oposición siria, autodenominada, sin comillas, oposición siria no aparece en la mesa de diálogo de Ginebra II. Cumbre de Ginebra II. Pocas ganas de dialogar por parte de opositores. La ausencia de Irán marca el escepticismo de la cumbre Ginebra II por el conflicto siria. Es decir, es toda una deslegitimación de los actores en el conflicto que no sean el gobierno sirio. Y lo que se está produciendo, pues es un intento de llegar a unos acuerdos básicos. Ya ha habido un acuerdo fijaos qué acuerdo, fijaos qué nivel de acuerdo. Dejar pasar
a la gente que quiera salir de algunas de las zonas asediadas, cercadas, medievalmente cercadas y asediadas, como se cercaba y se asediaba en la Edad Media, de las zonas cercadas por el gobierno sirio. O sea, es un primer acuerdo. Es una cosa tan básica de un humanitarismo tan de nivel cero. Ese es el primer acuerdo al que se ha llegado en la conferencia de Ginebra II. Es decir, que hay grandes ausencias, las mujeres no están presentes en la mesa de negociación, solo están presentes organizaciones armadas, que eso es otra cosa cuestionable. Otra cosa cuestionable es que mientras están negociando o están hablando el gobierno sirio con los actores armados, sigue la guerra en Siria. Anteayer murieron unas cuantas personas en el campo de refugiados palestinos de Yarmouk por inanición. Otra gente murió en enfrentamientos armados. Quiero decir que mientras tanto, mientras no hay intervención militar de Estados Unidos, mientras están produciendo las conversaciones de paz, la guerra sigue. Entonces, si estamos en contra de la guerra, tenemos que estar no solamente en contra de la intervención de Estados Unidos, sino también contra la guerra que está padeciendo, que lleva padeciendo 3 años ya casi, la población siria, y que se ha cobrado 100.000 muertos, más de 100.000 personas, ¿no? Entonces, esa es la situación ahora mismo. Y de verdad, yo no sé, para informarse de lo que está sucediendo en la conferencia de paz, a mí, quiero decirlo, se me ocurre los únicos medios de comunicación que tienen medios ahora mismo para darnos una información más o menos crítica, es triste decirlo, pero son los medios de comunicación de masas, ¿no? Yo recomiendo evitar los medios de comunicación críticos, en este caso los que he mencionado, ¿no? Y no sé. ¿Qué más comentar? Acabamos mal, ¿eh? Acabamos mal. Pues así estamos. Acabamos así y, como digo, tendremos más oportunidades de charlar sobre lo que pasa en Siria. Y, Carlos, sí, muchas gracias por nada, a vosotros por dar voz a estas cosas, ¿no? Porque creo que como mínimo para contrastar hace falta tener otra visión, ¿no? De la que están dando, digamos, nuestros compañeros de algunos medios de comunicación. Carlos Pérez desde Alternativa Antimilitarista MOC. Salud y hasta la próxima. Hasta la próxima.